Hola a todos y bienvenidos a mi canal de clases de matemática. El día de hoy les presento un tema que suele traer muchos dolores de cabeza y espero poder ayudarlos a que lo puedan entender mejor, ¿no? Bueno, vamos a ver el tema de clasificación de funciones y específicamente vamos a hablar de funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Tenemos como primera tarea, ¿no?, poder recordar las palabras importantes que vamos a usar en este video y qué significan. Veamos entonces una definición de una función que tenemos ahí en pantalla y la vamos a ir desglosando. Primero tenemos el nombre de la función, que generalmente es una letra. En este caso se llama f. Seguido los dos puntos, que tienen su significado y lo vamos a ver más adelante, aparece una letra mayúscula, a en este caso, que nos dice cuál es el dominio de la función. El dominio de una función son todos los valores a los que yo les voy a aplicar la fórmula. El dominio también se lo puede llamar conjunto preimagen o conjunto de partida. ¿Sí? Entonces, dominio, conjunto preimagen y conjunto de partida son la misma cosa. Después de una flechita aparece otra letra mayúscula, que es otro conjunto, la B en este caso, que me marca mi codominio para la función. ¿Qué es un codominio? Son todos los valores que yo espero alcanzar al aplicar ya la función. También se lo llama conjunto imagen o conjunto de llegada. Entonces, el dominio, las funciones va del dominio al codominio, de la preimagen a la imagen, de la partida a la llegada. Separada por una barra, que también tiene su significado, que vamos a ver más adelante, aparece al final de la fórmula, al final de la función quiero decir, una fórmula que me dice cuál es la cuenta, cuál es la operación que realiza esta función. No solo eso, sino que también me marca qué nombre va a tener el elemento al que yo le estoy aplicando la función, que se va a llamar variable. Y en este caso va a ser la letra x. Entonces mi variable en esta función f va a ser x. Y esta f con los paréntesis en la x se lee f de x. Recordadas estas cuestiones, vamos a ver la próxima pizarra, donde tenemos a modo de ejemplo tres gráficos de funciones, ¿sí?, que se ven allí, y debajo están escritos sus respectivos dominios y codominios. El dominio del primero son todos los reales sin incluir al cero, y se escribe de esa forma que está ahí. La R de reales, el signo menos, y entre llaves los números que quiero descartar del dominio. O sea, esos reales sin el cero. El codominio de la tercera función, si miran la tercera función, vean el codominio, lo que está después de la flechita, es una R con un signo más arriba. Eso significa reales positivos. Y esos son todos los números reales mayores que 0. Todos los números reales mayores que 0 sin incluir al 0. ¿Sí? Eso quería aclararlo porque a lo largo del video vamos a usar ese tipo de cosas. Entonces, para el que no lo sabía o el que no se lo acordaba, ya lo tiene fresquito para usarlo. Ahora veamos nuestra primera clase de función, que va a ser la función inyectiva. Tenemos en la pizarra tres ítems que nos dan tres definiciones distintas de función inyectiva y dos funciones graficadas mediante diagramas de Venn como ejemplo para analizar estas definiciones. La primera definición nos dice que una función definida del conjunto X en el conjunto Y es inyectiva si cada elemento de Y tiene a lo sumo una preimagen en X. A lo sumo una quiere decir una o ninguna. Si miramos el primer dibujo, vemos que para que la función sea inyectiva, a cada elemento en Y le tiene que llegar como máximo una flecha, y al único que hay le llegan 3. Por ende, f no es inyectiva. O sea, decimos, f es no inyectiva. En el segundo dibujo, en cambio, vamos a ver cómo cada elemento de Y tiene como máximo una flecha que le llega hasta él. Tenemos 3 elementos con una y uno con ninguna. Entonces, siempre hay un máximo de una flecha por cada elemento. Y ese decimos que la función es inyectiva. La segunda definición que vamos a analizar dice que
a dos elementos distintos de X, ahora miramos el conjunto X, a dos elementos distintos de X, le corresponden imágenes distintas en Y. Si miramos el primer gráfico, vemos que a cualquier par de elementos distintos de X, tomamos dos elementos distintos de X y tomamos distintos pares de elementos distintos, para la redundancia, les corresponden la misma imagen en Y porque hay una sola, por lo que la función es no inyectiva. En el segundo gráfico vamos a ver que cada par de elementos distintos en Y tiene efectivamente distintas imágenes, elementos distintos en X, tiene imágenes distintas en Y. Por eso la función es inyectiva. La tercera definición nos dice que si las imágenes son iguales, entonces las preimágenes también son iguales. Y eso es lo mismo que la segunda, salvo que cambiamos la palabra distintas por iguales e invertimos el orden. Eso se puede ver en los gráficos mirando como hicimos la segunda definición. Las imágenes iguales me indican preimágenes iguales. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Hasta ahora todo bien con diagramas de Venn, pero si no me dan la función en diagrama de Venn, ¿cómo sé yo? ¿Cómo hago para saber si es inyectiva? Bueno, vamos a ver el caso de funciones definidas a través de su fórmula. Y para esto tenemos tres ejemplos en esta próxima pizarra. Las tres funciones que vamos a considerar las vamos a pensar como definidas de reales en reales. F, la primera, es una función cuadrática, que si quieren saber más sobre funciones cuadráticas les recomiendo mi video sobre función cuadrática en este mismo canal. Después tenemos la función g, que es una función lineal, una recta. Y h es una función un poco más avanzada, que es la función exponencial con base e. Esto es para quienes están en cuarto, quinto, ya en la facu, ya tienen este tipo de funciones para analizar. Vamos a recordar qué es el número e. El número e es un número así como si fuera pi, que tiene infinitos decimales que no se repiten. Es 2,71818 y sigue. Y es la base del logaritmo natural, que es ese que se escribe ln. Y yo tengo ese número e elevado a la x en una función. La próxima pizarra nos dice varias cosas, ¿no? Arriba a la izquierda tenemos las funciones que queremos analizar. A la derecha tenemos la segunda y la tercera definición de función inyectiva, pero están escritas en símbolos para poder abreviarla, porque si no, no cabe en la pizarra. Entonces, por eso las abreviamos con esos simbolitos. Abajo de todo está el significado de cada simbolito, si se puede entender qué quiere decir. Es así, de esta forma es que como se escribe a veces en los libros. En los libros de teoría matemática se escribe de esta forma. Ustedes verán un montón de cálculos ahí y aparecen las letras A y B. ¿Qué quiere decir esa letra A y B? Bueno, para entender cómo vamos a trabajar, vamos a decir que esas letras A y B que aparecen en los cálculos son dos X distintas, son dos elementos de mi dominio distintos que vimos cuando veíamos las definiciones. Bueno, son dos números distintos que le damos a la función como si la función fuese una máquina que calcula y nos da un resultado. El resultado lo vamos a llamar f de a y f de b y son las imágenes. Vamos a empezar con la función f, así se entiende bien lo que quiero decir. Para esto vamos a ver que, de acuerdo a la definición de función inyectiva, dice si tenemos dos imágenes iguales, las preimágenes que la generan son iguales. Entonces planteamos que dos imágenes son iguales y vamos a tratar de llegar a que los elementos que la generan son iguales siempre y no tengamos alguna otra posibilidad. Entonces, la imagen de A en F, A al cuadrado, y la imagen de B es B al cuadrado. Por eso pusimos que A al cuadrado es igual a B cuadrado para empezar. Entonces yo quiero llegar a que A es igual a B, no los cuadrados. Entonces, ¿cómo hago para sacarme el cuadrado de encima? Me lo saco con la raíz cuadrada. Pero la raíz cuadrada de un cuadrado que yo no conozco es el módulo de ese número, es el valor absoluto. Entonces por eso llego a que el valor absoluto de A es igual al valor absoluto de B. ¿Y esto implica que A y B sean iguales? No. Si aplicamos definiciones de módulo de los dos lados y trabajamos un poquito, vamos a llegar a tres posibilidades distintas. La primera de las posibilidades me dice que sí, que puede ser que A sea igual a B. Pero también puede ser que A sea igual a menos B y que menos A sea igual que B. Y yo necesitaba que hubiese solo una única posibilidad. Entonces, como tengo más de una posibilidad, F no es inyectiva. Decimos F es no inyectiva. Si miramos la función g, que es bastante más simple, planteamos las dos imágenes iguales como hicimos antes y vamos a tratar de llegar a elementos iguales que las generen.
Entonces planteamos las dos imágenes iguales, restamos el 1 de los dos lados de la igualdad, dividimos por 2 después de los dos lados de la igualdad y llegamos a que A es igual a B. Y eso se cumple para todos mis valores A y B que estén adentro de mi dominio. En este caso, todo el conjunto de los números reales. La función la función h, quiero decir, vamos a ver que no es tan complicada como parece. Lo único que hace falta es recordar algunas propiedades de logaritmos. Tenemos e elevado a la a es igual a e elevado a la b. ¿Cómo hago para sacarme ese número e de encima? Bueno, aplicamos logaritmo natural de los dos lados. Y si yo tengo el logaritmo natural de algo elevado a un exponente, eso me habilita a aplicar una propiedad, que el exponente sale del logaritmo multiplicando. Por eso nos queda que a multiplica al logaritmo natural de e, y el otro lado que b multiplica al logaritmo natural de e. El logaritmo natural de e es 1. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural es el logaritmo de base e. ¿Y a qué número tengo que elevar la e para que me dé e? Bueno, a 1, porque todo número elevado a 1 me da ese mismo número. Eso es lo que está escrito en negro abajo a la derecha. Entonces reemplazo los logaritmos naturales de e por el resultado, que es 1, y a por 1 igual a b por 1, resulta que a es igual a b. Y esto otra vez se cumple para todo mi dominio real, por ende h es una función inyectiva. Veamos ahora la función sobreyectiva. Tenemos dos definiciones y dos gráficos para analizar. La primera definición nos dice que una función del conjunto x en el conjunto y es sobreyectiva si cada elemento de y tiene por lo menos una preimagen en x. Por lo menos una quiere decir como mínimo una. Que a cada elemento de y le tiene que llegar una o más flechas. Si vemos el primer gráfico, al primer elemento de y le llegan 3 flechas y al segundo una sola, por lo que la función es sobreyectiva. En cambio, el segundo gráfico nos muestra una función no sobreyectiva, porque tengo un elemento en y que no es alcanzado por ninguna flecha. La segunda definición es casi igual a la primera. Me dice que una función es sobreyectiva si para cada elemento de y existe algún elemento en x, tal que y sea igual a f de x. ¿Qué quiere decir? Que todos los elementos del codominio deben tener por lo menos una flecha que llegue hasta ellos, que es lo mismo que decía la anterior. Pero como esta definición tiene una fórmula, que es y igual a fx, esa definición es la que vamos a usar para analizar dos ejemplos más. La próxima pizarra nos muestra dos funciones que tienen la misma fórmula, pero que están definidas con un codominio distinto. Tengamos en cuenta que los gráficos parecen diferentes, pero en realidad corresponden a la misma curva. El segundo gráfico tiene un zoom para que veamos solamente el codominio que nos interesa. F va de reales en reales y G va de reales al intervalo 0 a más infinito, incluyendo al 0. Por eso tiene el corchete. O sea, todos los reales positivos y el 0 incluido. O también puede ser entendido como todos los números mayores e iguales que 0. Esto del codominio distinto parece un detalle menor, pero vamos a ver que esa diferencia influye muchísimo en el resultado del análisis. En esta nueva pizarra, arriba a la izquierda, tenemos las dos funciones que queremos analizar y a la derecha la definición que vamos a usar, pero otra vez abreviada con símbolos. Vamos a pensar en la función f, pero antes de aplicarle la definición, tengamos en claro cuál es nuestro dominio y cuál es nuestro codominio. En este caso, los dos son el conjunto de los números reales. Entonces decimos que x e y pertenecen a R. Una vez aclarado el panorama, simplemente escribimos que y es igual a la formulita de la función, o sea, y es igual a x cuadrado. Vamos a despejar la x, aplicamos raíz cuadrada de los dos lados de la igualdad y esto nos genera que la raíz cuadrada de y es igual al módulo de x. Y acá nos vamos a sentar a analizar qué es lo que pasa. Nosotros dijimos al principio que y era real, era cualquier número real. Pero si y es cualquier número real, pero es negativo, su raíz cuadrada no existe dentro del conjunto de los números reales. Entonces el módulo de x no siempre va a ser real, por ende x tampoco va a ser real. Y yo necesito que siempre sea real, porque pertenece a los reales, como dijimos antes. Entonces, por esta contradicción, f es una función
no sobreyectiva. Si miramos ahora la función g, aclaramos primero nuestro dominio y codominio como hicimos antes. X es real, pero y ahora es mayor o igual que 0. Dicho esto, analizamos igual que antes y alcanzamos el paso de raíz cuadrada de y igual a módulo de x. Si pensamos ahora qué pasa con y, vemos que en este caso no va a ser nunca negativo, porque dijimos que y es siempre mayor o igual que 0. Gracias a esto, la raíz cuadrada se mantiene dentro de los números reales y podemos seguir adelante aplicando la definición de módulo de x y llegamos a que tengo dos valores de x reales, uno solo si y es igual a 0, pero lo importante es que tengo x real, como dijimos al principio, y eso hace que g sea ahora sí una función sobreyectiva. Vieron que al final lo del codominio distinto parecía un detalle menor, pero no lo era. Siempre hay que prestar mucha atención a ver en qué conjunto estamos trabajando antes de ponerse a resolver fórmulas sin pensar, digamos de manera mecánica. La última clase de funciones, pero no menos importante, es la función biyectiva, y tenemos dos definiciones para analizar. La primera nos dice que para que una función sea biyectiva, cada elemento del conjunto y debe tener una y solo una preimagen en el conjunto X. O sea que si miramos los gráficos, para que la función sea biyectiva, a cada elemento de y le tiene que llegar una sola flecha. No puede haber elementos en y con más de una flecha o sin flechas. La otra definición nos dice simplemente que para que la función sea biyectiva, debe ser inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Y eso es lo que vamos a analizar. Tenemos 4 nuevas funciones para analizar y podemos ver distintos casos que se pueden dar. Tenemos una función lineal, una cúbica y una función constante. Las tres están dadas de reales en reales. Y tenemos como cuarta función otra recta, pero que tiene un dominio más acotado. O sea, podríamos decirle entre comillas un dominio más chiquitito. Las dos primeras funciones resultan inyectivas y también sobreyectivas si aplicamos los mismos análisis de los otros ejemplos, por lo que las dos funciones, al ser inyectivas y sobreyectivas, son biyectivas. En cambio, vemos cómo la tercera y la cuarta tienen importantes diferencias. La tercera no resiste el análisis de inyectividad, porque al ser una función constante, cualquier par de valores de x iguales o distintos siempre me va a devolver el mismo valor. En este caso, el número 5. Es parecido al diagrama de Venn que vimos en el primer ejemplo de inyectividad, cuando todas las flechas llegaban a un mismo punto en el conjunto y. Una función constante es eso. Por eso decimos que la función h es no inyectiva. La función h tampoco resiste si analizamos si es sobreyectiva, porque el único valor de y que cumple la ecuación y igual a 5 es 5, y nosotros esperábamos alcanzar con la y a todos los reales, que es nuestro codominio de la función. Por eso decimos que h es no sobreyectiva. Es interesante ver cómo esta función y muchas otras posibles no son ni inyectivas ni sobreyectivas. La cuarta función resulta claramente inyectiva, pero al analizar la sobreyectividad vemos que y nunca puede ser negativa porque x es siempre positiva según mi dominio, y al multiplicarla por el 3 sigue siendo x positiva. Como y entonces no alcanza a todos los reales como me pide mi codominio, la función resulta no sobreyectiva. Dicho esto, decimos que la función y es inyectiva y no sobreyectiva. Para resumir, tenemos este cuadrito que nos muestra todo lo que vimos hoy. Vimos que podemos clasificar las funciones en inyectivas y sobreyectivas. Estas dos clases de funciones no son excluyentes. Quiere decir que, por ejemplo, si una función no es inyectiva, no quiere decir que sea sobreyectiva y viceversa. También puede pasar que no sea ninguna de las dos. Y finalmente vimos que a una función que es inyectiva y sobreyectiva se la llama biyectiva. Este tema de clasificar funciones es muy útil para aplicarlo en ejercicios de temas más avanzados que se apoyan en estas cuestiones. Por ejemplo, más adelante en algún otro video voy a hablarles de las funciones inversas. Y para encontrar la inversa de una función es necesario que dicha función sea biyectiva. Y también vamos a ver cómo convertir una función cualquiera en su versión biyectiva para poder encontrar su inversa. Pero bueno, eso ya es otra historia. Muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor compartilo en tus redes sociales o con tus amigos de tu grupo de estudio. Me ayudaría muchísimo que te suscribas a mi canal, así podemos ser cada vez más. Podés mandarme sugerencias de próximos videos a mi página de Facebook, el link va a estar en la descripción de este video,
Que termines muy bien el día y nos vemos en un próximo video con más clases de matemática.